todos conocéis cómo es la dinámica del narcisista, yo en su momento lo dividí, aunque normalmente se divide en 4 fases, yo lo dividí en 5 fases. Este proceso, siempre uno se imagina que cuando hablamos del ciclo narcisista, uno se imagina que esto solo se aplica a las relaciones de pareja, pero no es así. O sea, este ciclo de narcisista se reproduce en todas las circunstancias, porque también en el mundo laboral, también en el mundo social, el narcisista sigue este mismo proceso, sigue esta misma dinámica para conquistar a las personas, aunque la conquista no tenga un carácter sexual o un carácter amoroso, pero también tiene un carácter de conquista en cuanto que se gana a la otra persona mediante los mismos medios. O sea, el bombardeo amoroso también se produce con un compañero de trabajo, cuando uno lo invita a café, cuando uno le ayuda a hacer sus tareas, cuando uno trata de resultar simpático, cuando tratas de encontrar coincidencias, cuando al narcisista, por ejemplo, que nunca le gustó el fútbol, de repente empieza a gustarle porque le gusta a un compañero, lo invita a ir a partidos. El caso es que se crea esa misma dependencia tanto o sea, la finalidad es crear esa dependencia tanto cuando se trata de una relación de pareja como cuando se trata de una relación de trabajo o una relación de amistad. En cualquier caso, el narcisista siempre sigue más o menos la misma dinámica, salvando esas diferencias que ocurren cuando, por ejemplo, se trata de un tema de trabajo, se trata de personas del mismo sexo, en donde en general no interviene el sexo, no interviene la atracción física, pero igual la persona trata de conquistar, trata de enamorar a la otra persona, hablando de una forma figurada, trata de ganarse a la otra persona haciendo más o menos las mismas tácticas y los mismos pasos. Lo que ocurre es que muchas veces nos imaginamos que existen unos tiempos para todo este proceso. Entonces hay personas que piensan que el bombardeo amoroso dura, no sé, una semana, hay gente que se imagina que dura 15 días, hay gente que... Y en realidad una de las características que tiene este ciclo narcisista es que nunca existe un parecido en los tiempos de conquista o en los tiempos de cada fase de un caso al otro. Ni siquiera existen en el mismo narcisista cuando trata de conquistar a una persona o trata de conquistar a otra, porque eso depende, entre otros asuntos, depende de la víctima también, de cómo la víctima sea de receptible hacia esas tácticas que sigue el narcisista. Si la víctima, por ejemplo, es muy empática, tendrá mucha facilidad en conectar con el narcisista, entonces por lo menos esa fase de enamoramiento, esa fase del bombardeo amoroso va a transcurrir con mucha velocidad, mientras que si al mismo narcisista se encuentra con una persona que no es tan empática, se encuentra con una persona que es más analítica, que es más fría, que le cuesta más emocionarse, ese proceso inicial de bombardeo amoroso va a ser mucho más lento, porque al narcisista le costará ir avanzando en cada paso, ya que la víctima no se lo pone fácil, ¿no? Normalmente los narcisistas siempre tratan de buscar lo más fácil, tratan de buscar a esas víctimas que pueden conquistar sin problemas, pero no siempre es así. Y por eso ocurren estas diferencias. Eso ocurre en todas las fases, ocurre también en la fase que yo he llamado la fase de control, ocurre en la fase que hemos denominado fase de humillación o fase de sometimiento, y también ocurre con el descarte y, por supuesto, ocurre con el regreso del narcisista. Constantemente muchas personas me preguntan ¿cuánto tardará en volver el narcisista? Me ha dejado ayer, me ha dejado la semana pasada, me ha descartado. ¿Cuánto tiempo va a tardar en volver? Eso es algo que nunca se sabe, porque depende de muchísimos factores, depende de que el narcisista encuentre a otra víctima, depende de cómo sea esa relación que establece con la otra víctima. El narcisista va a volver en el momento en que se quede sin víctimas, que a lo mejor esa víctima con la que se ha ido, o la tercera o la cuarta, o no sabemos en qué número, en un momento determinado él se queda, por así decirlo, en vacío, se queda sin ninguna víctima, no ha podido triangular, no ha podido crear, cuando estaba con la última víctima con la que ha estado, no ha podido ir anticipando esa situación, o posiblemente que le hayan aplicado el contacto cero y de repente se ha quedado solo y no había preparado él esa salida. Entonces recuerda que aún tiene a una persona con la que estuvo, que él considera que es de su propiedad, y entonces decide regresar. El tiempo en el que ocurre eso es imposible de calcular, depende de muchísimas circunstancias y no se puede saber. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo,
Tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Otra de las preguntas que nos hacen muchas personas es cuánto tiempo dura todo este ciclo narcisista. Y es otra de las cosas que tampoco se puede saber. Si no podemos saber cuánto puede durar cada uno de los pasos de este ciclo narcisista, mucho menos podemos saber cuánto dura la totalidad. Lo estamos viendo constantemente, que hay casos en los que dura 3 meses, en los que se produce un fenómeno rapidísimo en que el narcisista llega, conquista, humilla y al final descarta porque se da cuenta de que esa persona no le está suministrando el suficiente combustible que él necesita. Puede ser un narcisista ya muy crecido, muy desarrollado, que busca a víctimas que le ofrezcan mucha resistencia y sin embargo se encuentra con una persona que no le da todo eso que él espera y el descarte se produce pues a los 3 meses. Y sin embargo hay otros casos en que vemos personas que llevan 50 años con el narcisista y ahí siguen en la misma situación y ese descarte nunca llega a producirse, porque esa persona le está ofreciendo ese suministro constante, aparte de que influyen otros factores, como es la comodidad del narcisista, como es la posibilidad del narcisista de tener otras relaciones paralelas. Por ejemplo, cuando la pareja ofrece una cierta resistencia al narcisista, le ofrece ese combustible narcisista, pero al mismo tiempo no le pone ninguna barrera en que el narcisista tenga otras relaciones porque se las consiente, es posible que el narcisista esté cómodo en esa situación y al mismo tiempo tenga esa víctima de la que puede estar obteniendo constantemente combustible narcisista y al mismo tiempo puede tener otras relaciones por fuera, de forma que no le convenga para nada que se produzca el descarte, con lo cual esa fase del descarte nunca llega a producirse. Y hay personas que llevan 40 años, 45 años, 50 años y al final son ellos, es la víctima la que hace el contacto cero y que se aleja del narcisista y el narcisista ha sido incapaz de dar ese paso de producir el descarte simplemente porque él se siente cómodo, él tiene a esa víctima ahí y tiene además todo un mundo de relaciones por fuera que nadie se las prohíbe, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a las diferentes fases. Como sabéis, la primera fase es la de la seducción o conquista del narcisista, que se llama normalmente del bombardeo amoroso, y se llama del bombardeo amoroso porque en esta fase el narcisista hace un despliegue enorme de capacidad de conquista, de estrategias diferentes para enamorar y confundir a la víctima, porque una de las cosas que pretende el narcisista, sabemos que el narcisista es una persona vacía, una persona con baja autoestima, que detrás de esa apariencia que tiene en realidad no existe nada, que no hay un fondo detrás que tú puedas abrir a esa persona, que esa persona se abra a ti y que tú descubras una complejidad enorme de aficiones, de intereses. No, el narcisista es una persona vacía que no tiene nada que ofrecer. Entonces, para confundir a la víctima, para que la víctima no indague en ese interior del narcisista y no descubra lo que hay detrás de humillaciones y de baja autoestima y de malos tratos, pues lo que hace es hacer un despliegue impresionante como si fuera ¿cómo se llama? Un pavo real, abre todas sus plumas y lo que hace pues son invitaciones constantes, todo pasa a un ritmo tremendo, enseguida están enamorados de ti, eres la persona de su vida, nunca han conocido a nadie como tú, cualquier cosa que a ti te gusta, les gusta, ellos también, tienen las mismas aficiones, se produce... se llama el doble gemelismo, me parece que es el nombre que se le ha puesto a esa identidad tan enorme que se establece hasta el punto de que la víctima se siente desbordada, se siente conquistada de una forma tan tremenda que piensa que ha encontrado a la persona de su vida, piensa que ha conocido a la persona más maravillosa que podía conocer, porque es que cualquier cosa que se le pase por la cabeza a la otra persona ya la había pensado antes y está de acuerdo y la cubre de regalos y la cubre, bueno, digo la cubre, o lo cubre también, ¿no?
o no sé, cuando llega el momento, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales, es una persona que trata de conectar sexualmente, que trata de ofrecerle todo, que se entrega, y todo eso no es más que una maniobra para conquistar a la persona sin que la persona se dé cuenta de que realmente está hablando con una especie de muñeco, no de avatar, porque realmente el narcisista es un avatar, es una imagen artificial creada que ha creado él mismo para tratar de conquistar a las personas, ¿no? Este enamoramiento puede durar no sé, 4 días, o puede durar 4 meses, o puede durar 4 años, lo que el narcisista considere que le lleva conseguir porque al final este enamoramiento, la finalidad es conseguir la dependencia emocional de esa persona, es que esa persona se entregue. Cuando una persona descubre que ha encontrado a ese príncipe azul que andaba buscando, una persona deja caer sus barreras, deja caer sus resistencias y se entrega completamente. Llega un momento en que la persona genera esa disonancia cognitiva de la que hablamos tantas veces, se crea una imagen del narcisista hermosa, una imagen de un caballero, de una persona entregada, de una persona bondadosa, de una persona... Esa imagen que se le queda grabada a fuego en la mente, va a perdurar mucho tiempo y va a ser la responsable de que después la víctima le tolere todo al narcisista, va a ser la responsable de que el narcisista, o sea, la víctima del narcisista se culpabilice de todo lo que ocurre, de que quite toda la responsabilidad por todo lo que hace el narcisista, de que justifique todos sus actos, de que permita todo lo que el narcisista haga, ¿no? Esa disonancia cognitiva da lugar a esa dependencia emocional, esa dependencia psicológica que se produce en la víctima y que es la que la va a tener enganchada durante mucho tiempo, o por lo menos durante el tiempo que tarde en llegar el descarte, la va a tener enganchada. Bueno, y después del descarte, una vez que se produce el descarte, incluso una vez que se produce el contacto cero, esta dependencia emocional, esta dependencia psicológica sigue persistiendo, sigue ahí anclada y sigue causando problemas a la víctima. Esta fase, como decimos, la duración de esta fase de enamoramiento, no hay un tiempo determinado, ¿no? Una vez que el narcisista ya ha pasado esta fase, una vez que considera que esa víctima ya tiene una dependencia emocional, y esto lo sabe de una forma muy sencilla, él empieza a hacer pruebas, empieza a dar malas respuestas, empieza a cambiar un poco, empieza a saber cómo asoma la patita, ¿no? Empieza a saber cómo va cambiando y va quitándose ese pelaje de oveja que tenía por encima y va saliendo el lobo poco a poco, va haciendo pequeñas pruebas, comprobando si las personas aguantan las faltas de respeto. Si de repente un día te da una respuesta totalmente fuera de lugar, si otro día te hace una pequeña humillación delante de otra persona, y va viendo cómo tú respondes, y en la medida en que él se da cuenta de que esa dependencia ya funciona, de que la víctima empieza a justificar todo eso, que la víctima rebaja esos límites de los que hemos hablado tantas veces, esas líneas rojas que uno tiene que establecer, en la medida que uno los va bajando, ahí cada vez va incrementando más ese desprecio, esa humillación, esa falta de respeto. Todo eso se va incrementando, mientras aguante la víctima, cada vez va más, cada vez va más, cada vez va más. Ese proceso puede durar un mes, puede durar 15 días, puede durar un año, puede durar 60 años. Se va produciendo un proceso de desgaste de la víctima, de humillación, hasta el punto de que la víctima queda completamente destruida, Bueno, en todo eso, una vez que pasa esta primera fase, yo he establecido una segunda fase. Normalmente se pasa ya directamente a la fase de destrucción, de humillación de la persona. Yo he metido una fase en el medio que yo la he llamado de aislamiento, que es un proceso que hace el narcisista, que ocurre simultáneamente con este proceso de humillación, de destrucción de la autoestima de la víctima, pero que es muy concreta, que lo que trata el narcisista es no solo de conseguir esa dependencia emocional, sino de aislar a la víctima, para que si en algún momento se da cuenta de lo que está ocurriendo, no pueda reaccionar, no tenga armas, no tenga la capacidad, aunque se dé cuenta de que está siendo maltratada, de que está sufriendo, de que el responsable de todo eso es el narcisista, pero a pesar de todo eso, que no pueda escapar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aislar a la víctima. ¿Cómo aísla a la víctima? Pues empieza todo un trabajo para que
por ejemplo, renuncie a su mundo laboral, para que renuncie a sus amigos, para que renuncie a su familia, para que renuncie a su vida anterior, a sus aficiones, de forma que cada vez la víctima se va quedando más aislada, no tiene a quien recurrir. Al mismo tiempo, el narcisista empieza a trabajarse, empieza a tratar de manipular a todo su entorno, apareciendo ante las otras personas, apareciendo, por ejemplo, ante la familia de su víctima, como una persona maravillosa, como una persona encantadora. Él sigue con ese especie de bombardeo amoroso, pero no ya con la víctima, ahora es con las personas del entorno. ¿Para qué? Para tener una imagen muy buena, para que todo el mundo piense que el narcisista es una persona perfecta, que todo el mundo piense lo mismo que al principio pensaba la víctima, que es un príncipe azul, que es una persona maravillosa, que solo trae bondades y ventajas para esa pobre víctima que lo va a tener que sufrir sin que nadie se entere. El objetivo de todo esto es que nadie crea a la víctima. Llegan momentos tan trágicos que cuando la víctima se encuentra en una situación tan difícil, tan complicada, va a pedir ayuda a su propia familia, a su madre, a su padre, y estos le dicen: pero qué tonterías estás diciendo, si Juan es una persona maravillosa, si Pedro es una persona estupenda, si mira los regalos que nos hace, pero si viene aquí, si es cariñosísimo, si es casi como un hijo nuestro. Ni la propia familia siquiera cree a la víctima cuando la víctima cuenta todas las cosas que está pasando. Le dicen: bueno, tú eres una mentirosa, tú lo que pasa es que tienes problemas con él y quieres vengarte. Llegan a no creer a su propia hija y creer a un extraño, que es el narcisista que los ha conquistado. Esa es la fase que yo llamo de aislamiento, en la que el narcisista va dejando sola a la víctima para que la víctima, si en algún momento reacciona, si en algún momento quiere salir, si en algún momento quiere aplicar el contacto cero, que no pueda, que no tenga recursos económicos, que no tenga recursos sociales, que no tenga un amigo con quien hablar, que no tenga una familia donde acudir, que no tenga una casa, un domicilio, un lugar al que irse si escapa de las garras del narcisista. Todo esto se produce en esa fase que yo he introducido dentro de esta dinámica y que la llamo la fase de aislamiento. A continuación vendría esta fase, o ya simultáneamente viene esta fase de la humillación, en donde el narcisista lo que pretende simplemente es desvalorizar completamente a la víctima, con la única finalidad de obtener la mayor cantidad posible de combustible narcisista, de provocar reacciones emocionales, de sentirse superior, porque lo que hay que entender es que en el fondo el narcisista, como disfruta, lo que él pretende es tener unas personas, o una persona en este caso en concreto, que esté debajo de él para él considerarse superior. ¿Y cómo se puede uno considerar superior de la mejor manera? Pues haciendo sufrir a la otra persona, tener esa capacidad de hacer sufrir. Esa capacidad no la tiene cualquiera. O sea, yo no puedo hacer sufrir al vecino de enfrente, yo no puedo hacer sufrir. Sin embargo, cuando una persona, un narcisista, hace sufrir a esa víctima que tiene, ya sea su pareja, ya sean sus hijos, si es que es una familia, ya sea su compañero de trabajo, cuando lo martiriza, cuando le cambia las tareas, cuando lo engaña para que el otro aparezca como una persona inepta. Cuando ocurre todo eso, el narcisista se siente importante. Ahí es donde el narcisista cobra todo su valor. Por eso el narcisista sigue todas estas dinámicas. La única finalidad de todo ello es obtener este combustible narcisista que lo hace sentirse superior. Una vez que entran en esta dinámica, cada vez la víctima se va deteriorando más, cada vez la autoestima es más baja, cada vez llega un momento en el que se produce lo que se conoce como indefensión psicológica o indefensión aprendida, que es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones también, que se descubrió cuando se investigaba con perros y se comprobó que cuando un perro va recibiendo castigos y no sabe qué respuesta dar ante ese tipo de castigos, no sabe cómo evitarlos, no sabe cómo escapar de esa situación en la que se encuentra, al final el perro termina metiéndose en un rincón, quedándose quieto, y no importa lo que ocurra, el perro no se mueve. Incluso si le abren la puerta de la jaula donde estaba y puede escapar de esa situación, puede librarse de esos castigos, simplemente no lo hace. Eso es lo que al final trata de conseguir el narcisista con todos sus castigos, que llegue un momento en que la víctima quede inerme, que no tenga capacidad de respuesta. Lo que ocurre es que cuando llega a esta situación, esa persona empieza a dejar de suministrar combustible narcisista porque no tiene reacciones emocionales
y entonces es cuando se produce el descarte. Es cuando ya al narcisista no le interesa, porque si una persona no sufre cuando se le castiga, si una persona no responde, si una persona no se enoja, si una persona no saca su ira cuando se hacen estas humillaciones con ella, el narcisista realmente tampoco se siente importante, porque está como con un muñeco de trapo que ya no le da ningún tipo de respuesta. En esos momentos es cuando se produce el descarte, cuando el narcisista de repente ya ha ido preparando, bien por la triangulación, bien por alguna manera, ha ido preparando la salida, el alejamiento de esta víctima, y ya tiene otra pareja preparada, ya tiene todo preparado, y de repente un día el narcisista desaparece, bien sea con una disculpa porque ha habido una discusión muy fuerte y dice pues ahora me voy y se marcha, o bien simplemente desaparece y no da ningún tipo de explicación, que también ocurre esta circunstancia. Cuando el narcisista se va, la víctima queda destrozada, no entiende nada, sigue dependiente del narcisista, lo ve como esa partida o ese alejamiento del narcisista, en esos casos se ve como una auténtica tragedia. La persona piensa que se le ha acabado la vida porque se ha generado esa dependencia. Esa persona ha llegado a conectar de tal forma con el narcisista, a necesitar incluso esos castigos que los interpreta como que el narcisista está pendiente de ella, como que ella le preocupa al narcisista. Llega un momento en que hasta lo malo se ve como algo bueno. Y ese es el momento más bajo de la víctima del narcisista. Si tiene la suerte de que el narcisista se aleje lo bastante para que le dé tiempo a esa víctima a recuperarse, para que le dé tiempo a esa víctima a ser consciente del pozo en el que estaba metida, que esas penumbras en las que era incapaz de ver nada, ni siquiera era capaz de verse a sí misma, ni el sufrimiento que estaba pasando, si es que ocurre el tiempo suficiente, si es que esa persona de repente llega algún amigo y la ayuda a salir de ahí, la ayuda a darse cuenta de esa situación, o la misma persona va generando autoestima, va poco a poco mirando hacia adentro, tratando de cuidarse, de mimarse, y poco a poco va curando todas esas heridas, ahí es cuando la persona se da cuenta de dónde ha estado metida, de en qué situación tan terrible había estado, y es cuando puede iniciar esa recuperación, esa que vemos tantas veces aquí, de esas personas que dicen: yo, cuando el narcisista se alejó, renací, volví a la vida, tardé unos meses, lo pasé muy mal, sufrí muchísimo, pero después, cuando empecé a abrir los ojos, me di cuenta dónde había estado metida o dónde había estado metido, y me di cuenta que hay una vida fuera, que puedo recuperar esa vida, que puedo recuperar la alegría, puedo recuperar la felicidad. Pero esa no es la última fase, el descarte, porque siempre ocurre que cuando una persona empieza a sentirse bien, el narcisista se da cuenta de que vuelve a ser una fuente de suministro, se da cuenta de que vuelve a poder suministrarle ese combustible narcisista, y que ya conoce a esa persona, ya sabe cuáles son sus puntos débiles, sabe por dónde puede atacar, lo conoce todo. Entonces la fase de enamoramiento que se debería producir de nuevo ya queda reducida prácticamente a nada, queda reducida a conseguir romper esa barrera inicial. El regreso del narcisista simplemente se reduce a un encuentro en la calle, a decir: ¡uy, qué guapa estás!, o «¿cuánto tiempo hacía que no te veía?», «te ves maravillosa». Sabe dónde tiene que tocar, sabe qué palabras tiene que decir para reenamorar a la víctima. Si la víctima no se ha fortalecido, no se ha preparado para ese reencuentro, va a volver a caer. De hecho, se sabe que después de los descartes o de aplicar el contacto cero, normalmente las víctimas recaen en varias ocasiones. Se ha promediado en 7 veces, es una forma de explicarlo, ¿no? Pero depende de cada persona. Hay algunos que no vuelve a ocurrir, hay otros que ocurre indefinidamente, se va repitiendo una vez tras otra. Pero el problema de todo eso es que cuando el narcisista vuelve es mucho peor que la primera vez. Cuando el narcisista vuelve es algo terrible, porque él ya conoce todo, ya sabe cómo tener ese combustible, sabe cómo hacerte sufrir, sabe cómo humillarte, sabe qué cosas te duelen, qué cosas son las que te hacen daño, dónde tiene que pinchar para que tú grites, dónde tiene que presionar para que saltes, dónde qué música tiene que tocar para que bailes. Lo sabe todo. Entonces, cuando llega por segunda vez, entra arrasando, entra, aparte de que si has sido tú la que te has alejado de él, encima tiene ira, tiene deseos de venganza, tiene deseos de hacerte sufrir, de hacerte pagar por haberlo dejado a él, que es una persona tan importante, tan superior a ti. ¿Cómo te has permitido aplicarle el contacto cero a esta persona y ahora vuelves a sus brazos? Pues te va a hacer pagar por todo eso. Por eso siempre decimos, hay que tener mucho cuidado. Cuando se aplica el contacto cero, tiene que ser definitivo. No se puede volver atrás.
Cuando se vuelve atrás, cuando vuelve por segunda vez, el narcisista se implica a fondo en hacer daño a la víctima. Y ya no digo nada cuando es la tercera vez o la cuarta vez, entonces, bueno, todas las víctimas lo cuentan. Cuando vuelven de nuevo es mucho peor que la primera vez. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.